Hoy vamos a dejar de hablar de mejorar tu vida. Hoy vamos a hablar de la creencia limitante que te hace pensar que necesitas cambiar. Y es que el verdadero cambio no ocurre en las acciones en el mundo externo, sino que ocurre en la percepción que tienes sobre ti misma, en el mundo interno. Y la base de tu mundo interno es tu autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? El autoconcepto es toda la idea que sostienes sobre quién eres. Es una construcción hecha de interpretaciones de tu pasado, juicios inconscientes, posicionamientos, pensamientos inconscientes, que abarca la historia de quién creo que soy, la expectativa de cómo actúo y la expectativa de cómo los demás me tratan. Desde el autoconcepto es desde el que actúas, desde el que eliges, desde el que creas tu realidad. Y como dice Immanuel Kant, no vemos la realidad como es, vemos la realidad como somos, porque la ves a través de filtros. La realidad es como una película proyectada en tu mente, de la cual la proyección tiene unos filtros que son ese autoconcepto. Y por mucho que intentes pintar la pantalla del cine, igualmente se proyectarán, porque no es en la pantalla donde hay que arreglar las cosas, es directamente en la cinta, en el autoconcepto. Por eso la solución no es ver una serie cuando estás triste, scrollear cuando tienes estrés o tomarte un matcha cuando te sientes cansada, si es que es algo que se recurre muchas veces. Porque si no corriges el proyector, la imagen será siempre la misma y la realidad será siempre la que te persiga. Y aquí viene una clave, creemos vivir en el presente, pero lo que realmente atraemos ahora son interpretaciones y proyecciones del pasado, que la misma mente usa para reafirmarse a sí misma, porque una de las reglas de la mente es que siempre tiene que tener la razón. Necesita confirmar que sigues siendo quien crees ser. Por eso repites bloqueos, repites relaciones, repites sufrimiento. Pero la segunda clave es que la percepción no es real. Lo que hay en tu mente no es real y por eso puede corregirse. Hasta que no se corrige la causa y se llega hasta la raíz, la interpretación errónea y dolorosa que hiciste de ti no cambiará. Así que da igual cuántas terapias hagas, cuántos retiros, cuántas formaciones. Si no corriges la percepción que te hace sentir desconectada de ti, o incapaz, o no merecedora, o pequeña, seguirás recreando la misma experiencia con otro nombre, en otro contexto. Así que si hoy vives un bloqueo, no necesitas cambiar lo que haces, necesitas cambiar desde dónde te percibes. Así que aquí te van los pasos para poder reprogramar tu autoconcepto y poder reconectar con la autenticidad que hay en ti. Número 1, el primer paso es no luchar. Es reconocer tu ignorancia. Aceptar que lo que has creído sobre ti no es verdad. Y desde ahí rendirte, pero no rendirte en el sentido de fracasar, sino rendirte en el sentido de soltar la lucha contigo misma. Reafirmar que estoy dispuesta a soltar el sufrimiento y el conflicto que me impiden sentir la paz en este momento. Es una decisión y una intención espiritual. Segundo punto es crea tu espacio seguro interno. Y es que esto casi nadie te lo explica y es clave para poder crear un cambio interno de forma real, de forma duradera, y es regular tu sistema nervioso. ¿Por qué? Porque si no regulas tu sistema nervioso a esta nueva identidad, a este nuevo autoconcepto, lo que va a pasar es que el aprendizaje no será tan profundo y tu visión de ti misma no durará en el tiempo. Así que para regular tu sistema nervioso y crear un espacio seguro en ti, necesitas estas tres cosas. Estas tres cosas que son respiración que te regula, reducir el estado hiperalerta o de estrés y sentir una seguridad en el cuerpo en cada momento. Poder anclar esa seguridad en tu cuerpo y poder elegir cuándo sentir esa seguridad. Hay muchas técnicas para eso, el dejar ir, el mindfulness, la hipnosis. Puedo hacer más vídeos hablando de todas ellas, pero es importante que sepas que primero hay que regular el sistema nervioso para poder hacer cualquier cambio. No sirve hacer un cambio de creencias cuando estás en modo alerta o en modo estrés máximo. A eso me refiero. Porque si el cuerpo está en amenaza, el cerebro defenderá la antigua identidad, porque es mucho más sencillo. Número 3. Detectar el patrón. O también hacer consciente el autoconcepto actual. Y es que el cerebro no cambia hasta que no detectas ese patrón. Ese patrón son esas palabras que te repites en tu día a día y no eres tan consciente, etiquetas identitarias más del tipo yo soy así, frases automáticas. Así que, ¿cómo las identificamos? Con preguntas incómodas. Te recomiendo que en este momento, cuando te haga las preguntas, pauses el vídeo y te las escribas, porque para poder realizar un cambio real necesitas conocerte en profundidad. Y para conocerte en profundidad necesitas estar abierta a hacerte preguntas un poco más incómodas, respondiendo con total sinceridad contigo. Nadie va a venir a verlas.
ni a verte cómo las respondes, para hacerte consciente y detectar estos patrones, así que de verdad apúntalas y respóndelas con total sinceridad contigo. Las voy a dividir en 4 mini apartados. El primero es relación con el yo, es decir, conmigo misma. Con estas preguntas identificarás cuáles son creencias base, esquemas de pensamiento, pensamientos de insuficiencia, etc. Las preguntas son: ¿cuáles son los pensamientos sobre mí que me avergüenzan? ¿Qué partes de mí oculto por miedo al juicio? ¿Qué rasgo personal mío me gustaría eliminar? ¿Qué comportamientos míos me hacen sentir inaceptable? ¿Qué frase sobre mí repito internamente cuando algo sale mal? ¿Qué creo que dice un error sobre quién soy? ¿Qué necesito demostrar para sentirme valiosa? Todas estas preguntas no son una verdad objetiva, son un modelo interno aprendido que puedes cambiar, así que cero juicio, respóndelas con sinceridad. Vamos a la parte 2 de estas preguntas, que son sobre relaciones y vínculos. Son las siguientes. ¿Qué creo que tengo que hacer para que no me abandonen? ¿Qué versión de mí muestro para ser querida? ¿Quién soy realmente cuando no intento agradar? Las siguientes preguntas son sobre el merecimiento, y son 2. Dice: ¿qué cosas buenas me cuesta recibir? ¿Y qué nivel de amor, éxito o calma creo que me corresponde? Por último, vienen las preguntas de autopercepción corporal, que son 2. ¿Cómo me siento estando en mi cuerpo? Y 2. ¿En qué momento me desconecto de mis sensaciones? Puedes pausarlos, puedes responderlas, porque de verdad te van a dar un blueprint, una receta de cómo tu subconsciente funciona. Te van a servir muchísimo para identificarlas en cada momento que te pasen, para que no las vuelvas a repetir. El punto número 4 para poder reprogramar tu autoconcepto es identificar la emoción raíz. ¿A qué me refiero con esto? Cada creencia que tenemos está ligada a 2 cosas. 1, una emoción, y 2, un significado que le damos. Por ejemplo, pongamos el caso de que Joan tiene mucho miedo a hablar en público, porque cuando era pequeño hizo una presentación delante del colegio en 6º curso. Se puso delante de todos a hacer su presentación, tuvo mucho miedo, se puso nervioso, se puso en blanco y los niños empezaron a reírse. La profesora le dice: vuelve a tu sitio, no estás preparado. Esto le creó a Joan una especie de miedo muy fuerte a hablar en público. ¿Por qué? Porque había una emoción, que en este caso es el miedo, y después un significado, que es: no se me da bien hablar delante del público. Así que toda creencia tiene estas 2. Un significado, una emoción. La pregunta que tienes que hacerte, la pregunta científica que tienes que hacerte para identificar cuál es esa raíz es: ¿qué emociona se activa cuando pienso en ello? Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy personal. Mi padre, cuando yo era pequeña, tomaba mucho. Y yo me acuerdo con unos 2-3 años que tengo una memoria muy fuerte de él, estando muy borracho, y yo estaba preocupada, siendo una niña de 2 años. Y en ese momento yo sentí que yo tenía que proteger, que no era amada, porque si no, no me amaban. Desde entonces empecé a tener mucho miedo al abandono, o un apego ansioso, como también se puede traducir. Entonces ahí la emoción también fue el miedo. Así que tienes que identificar cuál es la emoción, porque sin emoción no hay cambio, y por siguiente tienes que transformarla en una emoción más segura. El punto número 5 es crear una experiencia emocional segura, que es lo que comúnmente yo llamo el cambio de percepción. Y es que no basta con repetir afirmaciones de yo soy suficiente, yo merezco, yo soy la mejor. No. Porque como hemos visto, para poder hacer un cambio de verdad necesitas emocionalidad y la historia, la raíz, la emoción base. Y tú, repitiendo una frase, no llegas ni a la emoción base ni al significado base que le has dado a todo esto que hay dentro de ti que te provoca sufrimiento. ¿Cuándo realmente se actualiza y se reprograma el autoconcepto? Cuando vives algo distinto a lo esperado y cuando esto se acompaña de una emoción y un significado diferente. Por ejemplo, Joan ha vuelto a salir a hablar en público en la universidad. Ha hecho una presentación y en este caso no se han reído de él. De hecho, la profesora le ha dicho: me ha gustado mucho tu presentación. ¿Cómo hacemos el cambio de percepción aquí? Identificamos que de pequeño no es que todos se reían de él, sino que estaban nerviosos y proyectaban su propio miedo a través de la primera persona que había salido a presentar. Como los niños tampoco sabían cómo poder gestionarlo, no es que se le diese mal, sino que simplemente se rieron por nerviosismo. No es que se le diese mal, sino que simplemente estaba nervioso. Ahora puede sentirse seguro al hablar. Ejemplo de Laura. Laura expresa una necesidad interna con un chico y es recibida sin abandono.
Ahora de pequeña sintió mucho miedo a ser abandonada, pero se dio cuenta de que su padre no tenía otra forma de gestionar sus propios problemas personales que no fuese bebiendo en ese momento. Obviamente hay muchos otros momentos en los que Laura se ha sentido querida y amada por su padre, y es por esta misma razón que ha podido cambiar esa creencia a que sí, efectivamente ha habido un momento, pero siempre ha sido muy amada y han tenido acciones de amor constantemente por parte de la figura paterna, y por esta misma razón ahora puede sentirse segura amando a hombres desde el amor y no desde el miedo o desde la carencia. Disclaimer: para hacer un cambio de percepción no necesitas hacerlo sola, más bien no funciona hacerlo sola, necesitas la ayuda de Dios, o al menos una fe muy grande, para poder realmente hacer un cambio interno profundo. De esto podemos hablar en otro vídeo. Número 6. Una vez tienes el cambio de percepción hecho, haremos el lenguaje, es decir, nombraremos la experiencia con otro lenguaje, porque al final nuestro cerebro entiende del diálogo interno, así que cambiando las palabras podremos también cambiar y reafirmar el nuevo significado. Ejemplo: verbalizar constantemente la nueva experiencia y la nueva percepción. Por ejemplo, con el niño Joan, que tenía miedo de hablar en público, puedo comunicarme con otros siendo yo. O en el caso de una persona que está mejorando su relación con otros, puedo ser auténticamente yo en cada momento. O puedo cuidarme sin perder un vínculo. Este tipo de lenguaje. Eso es una afirmación bien hecha, después de identificar todo lo demás. Porque lenguaje y emoción refuerza la nueva red neuronal que se está creando aquí en tu cerebro. Lo demás son solo afirmaciones vacías. Número 7 y penúltimo: repetición. Repetir, 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 repetir el cambio de percepción. ¿Cómo se hace para poder mantener un cambio en el tiempo? Repitiéndolo. Tu mente necesita afianzar ese cambio. Es como cuando tú tienes un camino por en medio de un bosque por el cual siempre has ido y ahora estás escarbando, sacando árboles, cortando troncos para crear otro camino completamente diferente. Obviamente hará falta repetición para que se cree este nuevo camino, para que sea cada vez más fácil ir por él. Entonces se requiere repetición para crear esa plasticidad neuronal, para que haya cambios. ¿Cómo se consigue esto? A través de la coherencia, a través de situaciones en las que lo puedas repetir el cambio de percepción y a través de exponerte a situaciones en las que haya un contexto emocional parecido. Ejemplo: repetir microexperiencias que te hagan reafirmar ese nuevo autoconcepto que estás haciendo, que estás creando. Me voy a poner a mí de ejemplo todo el rato, Dios mío. Cada vez que hables con un chico puede aparecer el miedo, sin ninguna razón, no pasa nada. Pero en ese momento reafirmas que puedes ser tú misma y mereces amor, independientemente de si el vínculo se crea o no. En el caso de Joan, cada vez que expones delante de otros, delante de un público, que un público son 2 personas o más, se considera público, ¿vale? Te afirmo que puedo comunicarme siendo auténticamente yo y que merezco ser escuchado porque lo que digo es importante. Entonces, cada vez que tú te juntas con tu grupito de al menos 3 amigos, tú vas a reafirmar eso. Y esa es la forma en la que vas a poder reafirmar y crear un autoconcepto nuevo. Y número 8 y último se llama la integración corporal, que esto es igual de importante que la integración emocional y del cerebro y la repetición. ¿Qué significa? Que el cuerpo tiene que creerse el nuevo yo. ¿Cómo se hace? A través de la alineación entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Es decir, que si sientes amor, piensas cosas bonitas, actúas de forma agradable, ayudando a otros. Pues es lo mismo con todo esto que queremos reafirmar. Es decir, que si sientes coraje, vas a tener pensamientos valientes y vas a tomar acciones valientes también. Así es como tu cuerpo se acostumbra a tu nuevo yo. Y verás que poco a poco la respuesta emocional será más estable, es decir, que tu cuerpo se sentirá más seguro en este tipo de situaciones. Y donde antes había mucha vergüenza, mucha rabia, mucho dolor, sentirás que hay más paz interna. Así que recuerda, sin cuerpo, el cambio es frágil. Y la conclusión es que todo esto que hemos hablado es lo que se llama el cambio de percepción y es lo que yo también hago con alumnas en 1 a 1. Y simplemente recordar lo que no funciona, neurocientíficamente hablando, que son las afirmaciones sin emoción, forzar pensamientos positivos, negar un autoconcepto antiguo, tipo yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto, cambiar un discurso sin cambiar la experiencia y querer cambiar rápido sin seguridad. Todo esto no funciona. El autoconcepto no se reprograma pensando distinto, sino teniendo experiencias en las que tú te ves distinta
con una sensación de seguridad. Soy Laura, experta en neurociencia y espiritualidad para mujeres. Te acompaño a conectar con tu autenticidad y tu paz interior para volver a tu identidad real, a la verdadera fuente. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Suscríbete, dale like y pon un comentario de qué te ha parecido, cómo han sido tus respuestas a las preguntas. Y nos vemos en el próximo vídeo.